Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la serie de Trading con Python. En el video anterior habíamos visto cómo configurar el sistema para poder descargar información sobre acciones en distintos mercados. Vimos por ejemplo el mercado de Estados Unidos con la acción de Microsoft y el mercado de Argentina con la acción de Mirgor. Un tip muy útil de Jupyter Notebook es poner el cursor sobre una función o una variable y apretando simultáneamente las teclas Shift y Tab nos va a mostrar información muy útil. Por ejemplo, lo coloco acá en if.download, Shift Tab, y me muestra información que me dice el tipo de parámetro que tengo que pasar, me dice que es una función, etc. Lo puedo colocar también sobre una variable y me da, por ejemplo, acá vemos los campos del data frame, Open, High, Low, Close. Si yo por ejemplo hago clic en este símbolo de más, incluso me da algún poco más de información, por ejemplo la cantidad de filas y columnas, etcétera, la longitud de la muestra, etcétera. Sigamos adelante. ¿Qué tipo de dato es esta variable Microsoft? Bueno, para ver eso, por ejemplo, nosotros podríamos en una celda nueva escribir print type Microsoft, que es la variable sobre la que queremos averiguar el tipo de dato, y nos dice que es un data frame de pandas. ¿Qué es un data frame de pandas? Pandas es una librería de Python para Data Science que nos provee de estructuras de datos y funciones que son muy útiles para trabajar. Un data frame podríamos pensarlo como una matriz bidimensional de 2 dimensiones que nos permite relacionar datos. Podemos pensarlo también como algo similar a una hoja de cálculo donde tenemos títulos para las columnas. Estos data frames tienen métodos y atributos muy útiles. Por ejemplo, vamos a probar algunas cosas. Si tipeamos Microsoft.head, esto es un método, por lo tanto hay que colocar siempre los paréntesis abriendo y cerrando. Ejecutamos y nos devuelve las primeras 5 filas de los datos que tenemos. Si nosotros en vez de head incluimos tail y ejecutamos, nos va a dar las últimas 5. Si se fijan la fecha se van a dar cuenta que estas son las últimas 5 filas. Bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos, por ejemplo, incluir info. Con info nos da bastante información sobre los datos que tenemos sobre cada una de las columnas. Por ejemplo, nos incluye el tipo de dato. Nos dice que el dato de open, el dato de high, el dato de low y de close son todos de tipo flotante de 64 bits. Y nos dice que por el contrario el dato de volumen, o sea el volumen negociado, son datos integer, o sea son números enteros también de 64 bits. Algunas cositas más que podemos hacer. Por ejemplo, podemos poner shape y ejecutamos. ¿Qué nos dice shape? Bueno, shape nos dice el formato de la matriz justamente. Nos dice que tiene 6 columnas, 251 filas, o al revés, ¿no? Fíjense que en shape no coloco los paréntesis. ¿Por qué? Porque este no es un método, es un atributo. Los atributos van sin paréntesis. Si queremos una muestra un poquito más aleatoria de la información, podemos utilizar el método sample. Vuelvo a colocar los paréntesis. Acá tomó, por ejemplo, una muestra al azar. Eligió una fecha al azar y me dio una muestra al azar. Si queremos ver más muestras al azar, podemos incluir algún número dentro del paréntesis. Podría ser, no sé, queremos ver 5 muestras al azar. Ahí selecciona 5 muestras al azar. Fíjense que incluso si hay dudas,
con el número de mes nos damos cuenta que están tomadas. Acá hay una cosa bastante llamativa, que hay 2 muestras consecutivas, pero bueno, son muestras al azar. Otro método muy útil es Describe. Describe nos permite conocer el mínimo, el máximo, la media, la desviación estándar, etcétera, una serie de mediciones que son muy útiles para la estadística. Lo podemos utilizar de la siguiente manera. Fíjense que tenemos en la primera columna count, que nos da la dimensión de la muestra, mean, que es el average, o sea, la media de la muestra, y después tenemos la desviación estándar, el mínimo, el máximo y los cuartiles. Si queremos guardar la información que descargamos en un archivo generado, separado por comas, .csv, ¿sí? Comma separated values. Si queremos entonces guardar esa información en ese tipo de archivo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Usamos el método toCSV y se escribe con un guión bajo. Entonces Microsoft.to, podemos dar a tab para que nos muestre los métodos disponibles. Acá está toCSV y elegimos un nombre de archivo. El nombre de archivo tiene que estar entre comillas. Por ejemplo, puedo poner Microsoft.csv y se va a guardar en el mismo directorio donde está el notebook. No nos dice nada, podemos suponer que está todo bien. Para eso podemos abrir una carpeta, ir a donde tenemos el directorio del notebook, en este caso con esta ruta, en mi caso, y acá vemos que nos creó un archivo .csv. Si lo abrimos con cualquier editor de texto, en este caso lo abrí con LibreOffice, vemos que acá está nuestra información tabulada de la misma manera que lo pudimos apreciar dentro del notebook. Bien, cerramos esto. Si posteriormente queremos leer el archivo, hacemos lo siguiente. Importamos, vamos a crear una nueva celda. Importamos la librería Pandas. Le ponemos un alias. El alias que se usa habitualmente es PD. Un comentario sobre esto. En general las importaciones van al principio de los programas. Nosotros lo estamos haciendo de esta manera porque estamos probando cosas. Pero la práctica habitual es que, por ejemplo, si yo puse import yfinance as if, acá debajo debería venir import pandas as pd. Ok. Vamos a seguir dentro de esta celda. Y acá podemos leer la data que recién nos bajamos, grabamos un archivo con el siguiente comando. Podemos crear una variable, pongámosle de nombre, podría ser un nombre descriptivo, podría ser stock, es acción en inglés. Stock es igual a pd, o sea la librería pandas, punto, y acá viene el método, que es read CSV. Le pasamos el nombre del archivo que queremos leer. CSV. Ejecutamos, no da ningún error. Y vamos a ver si tengo algo dentro de esta variable stock, si realmente leyó la información. Y acá nos aparece la información. O sea que exitosamente logramos grabar la información en un archivo separado por comas, que son muy útiles, por ejemplo, para cargar en modelos de Machine Learning, para cargar en modelos de Data Analytics, que nos permiten trabajar con estos datos. Y lo pudimos recuperar, lo pudimos leer. Así que con esto estamos terminando el video de hoy. Vimos entonces algunas de las múltiples posibilidades que nos ofrecen los data frames de Panda. Y bueno, nos encontraremos en el próximo video. Saludos para todos.